El primer vínculo que tenemos que sanar en nuestras vidas, el 100% de los seres humanos, es nuestro vínculo con mamá. No importa si sea mamá biológica o adoptiva, es importante, es fundamental sanar este vínculo, porque como se haya dado este vínculo en la infancia e incluso en la gestación, está afectando tu vida al día de hoy. Sin que lo sepas, de forma inconsciente te está afectando. Entonces es muy importante trabajarlo y en este video vamos a charlar específicamente sobre eso. Soy Tami Cámpora, nutricionista y terapeuta en biodecodificación y me encanta acompañarte en tu evolución personal. En este video viendo las claves de cómo sanar esta relación tan importante con mamá. Vamos entonces a explorar punto por punto qué es lo que vamos a trabajar, qué información tener en cuenta para poder sanar esta imagen que tenemos de mamá. Sea que ella esté viva o no, vamos a poder trabajar con estas herramientas para poder por fin liberarnos de cualquier carga que podamos estar sosteniendo en lo que es la relación con ella. El primer punto que vamos a tener en cuenta, que es súper importante, es que probablemente si estamos en conflicto con ella es porque la estamos comparando con la imagen ideal de quién debería ser una mamá. Esto es lo que se conoce como arquetipos. El arquetipo es esta imagen ideal que tenemos y en cuanto a mamá tenemos la imagen ideal socialmente compartida de quién debería ser esta mamá. Cómo debería lucir, cómo debería comportarse, cómo debería relacionarse conmigo, qué tan presente debería estar, cómo debería cocinar. Cada detalle está incluido en esta imagen ideal de quién debería ser mamá. ¿Y qué pasa? Si yo comparo a mi madre con esta imagen ideal socialmente construida de quién debería ser una mamá, probablemente siempre mamá esté por debajo de cumplir todas estas exigencias que corresponden al ideal. Entonces es muy importante poder humanizarla, poder reconocer quién está detrás del título de mamá, empezar a verla por su nombre, empezar a verla como ser humano y empezar a reconocer que esta mamá nunca iba a ser y nunca podría ser el ideal, simplemente porque es un ser humano. Cuando empiezo a distinguir esta noción de ideal y ser humano es que puedo amigarme un poco más con lo que es su imagen. Por otro lado, vamos a tener en cuenta el contexto. Este sería nuestro punto número 2, analizar el contexto. El contexto que vamos a analizar no es el de nuestra infancia, sino que el de la infancia de mamá en principio. ¿Cuál fue la infancia de mamá? ¿En qué contexto se crió ella? ¿Cuál era la realidad socioeconómica? ¿Cuál era la realidad de sus padres? ¿Con qué imagen de madre se crió ella? ¿Con qué imagen de relación papá y mamá se crió ella? ¿Cuáles eran las creencias que ella podría haber ido incorporando a lo largo de su crecimiento? Entonces, al entender su infancia, voy a poder entender un poco más cómo es que ella se representó a sí misma como mamá. ¿Qué imagen incorporó ella de la mamá que tenía que ser, que no tiene que ver con la mamá ideal? Y después sí, vamos a pasar a analizar nuestra infancia con ella. ¿Qué sucedió en esta infancia puntualmente en relación a ella? Es decir, ¿cuál era ahora su contexto económico? ¿Cuál era la relación con papá o con su nueva pareja, si por ejemplo tenía? ¿Cuál era la relación con sus padres, con sus familiares, con amistades? ¿Qué tanto apoyo recibía? ¿Qué tanto socializaba y tenía este conjunto de personas que pudieran asistirla, ayudarla, acompañarla, aconsejarla, ¿no? ¿Qué hacía para trabajar? ¿De qué forma ella se ganaba el dinero, si es que trabajaba? Entonces, al tener en cuenta diferentes aspectos de lo que era la vida de mamá durante mi propia infancia, es que voy a poder entender la forma en la que ella se relacionaba conmigo. ¿Qué tanto tiempo tenía para mí? ¿Qué tanto tiempo tenía para acompañarme en las tareas escolares? ¿Qué tanta energía tenía, por ejemplo, para que yo pudiera invitar a amiguitos a mi casa? Etcétera. Voy a poder entender un montón de cosas al poder ver desde el hoy adulto cuál era la situación de mamá mientras ella era esta adulta que me criaba. Otro punto súper importante a tener en cuenta es que así como nosotros mismos cargamos con heridas, en el canal tienen la información de las 5 heridas básicas de la infancia, mamá también tiene sus propias heridas. Entonces mamá también podía estar cargando esta herida de rechazo y por lo tanto pudo transferirnos también este rechazo a nosotros y de la misma forma ella sentirse rechazada por nosotros mismos. Mamá puede haber tenido herida de abandono. Si tengo herida de abandono, tiendo a abandonarme a mí misma y puedo tender
a abandonar en un aspecto u otro a mis hijos, no literalmente, ¿no? Sino que en las actitudes, en frases, en pequeños comportamientos que vayan surgiendo a lo largo de esta infancia. Entonces, estas mismas heridas que cargaba mamá las va a transferir de una forma u otra a su descendencia. Y de esa forma es que se sembraron también estas heridas en vos. Si podés ver estos videos de las heridas en el canal, te va a sumar muchísimo claridad con respecto a esto. Pero en este video solamente quiero dejarles dicho que de esta misma forma en la que se nos implantaron heridas a nosotros, a mamá le pasó lo mismo en su infancia. Y si no lo trabajó, si no lo trascendió, lo transmitió a nosotros de forma muy lineal. Cuando sucede, por ejemplo, que le echamos la culpa de todo a mamá, de lo que hacemos, de lo que no hacemos, de nuestras decisiones, y la culpamos de lo que es nuestra realidad presente, y la culpamos, sucede que nuestro inconsciente se quedó estancado en algún momento de esa infancia. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro inconsciente se quedó estancado? Porque está teniendo nuestro inconsciente una actitud infantil. Entonces, ¿en qué momento de la infancia me quedé esperando de mamá algo que no sucedió? Un reconocimiento, un abrazo, un gesto de amor, que me quedé esperando de mamá en ese punto de la infancia que no sucedió y que por lo tanto hoy se lo sigo reclamando. Y entonces la considero culpable de aquello que me pasa o no me pasa, de lo que hago o no hago, de la suerte o no suerte que pueda tener en la vida. Entonces necesito ir a ese punto de la infancia en el que me faltó algo de mamá y poder definir qué es eso que me faltó para trabajar hoy en empezar a dármelo yo mismo. Entonces, me faltó la mirada de mamá, me faltó que me prestara más atención. Bueno, entonces hoy voy a trabajar en prestarme más atención a mí mismo por mi cuenta. Me faltó el reconocimiento de mamá. Bueno, entonces hoy voy a ser yo quien practique, quien ponga en práctica esto de reconocerme a mí mismo, de sentirme orgulloso de mí mismo, de aplaudirme por mis logros. ¿Qué me faltó de mamá que hoy puedo ser yo quien se lo da a sí mismo? Algo súper importante de explorar en esta exploración de lo que fue el vínculo con mamá es la gestación, mi propia gestación. Porque entonces en esta gestación se fueron transmitiendo de forma química y electromagnética todo aquello que mamá estaba viviendo, todas esas emociones y pensamientos. Entonces se trasladaron hacia mí pensamientos y sentimientos que no necesariamente tenían que ver conmigo. Entonces, si mamá sintió rechazo, por ejemplo, hacia papá, o hacia su jefe o alguna otra persona, yo estaba sintiendo ese rechazo hacia mí misma cuando en realidad no tenía que ver conmigo. Si mamá se estaba sintiendo angustiada, yo me cargué de esa angustia sin que tuviera que ver conmigo. Entonces, pudiera ser que sí, estas emociones tuvieran que ver conmigo y pudiera ser que no. Pero tenemos que tener en cuenta que estas emociones, sea que sí o que no, se absorbieron de forma directa en nosotros e impactaron desde el nacimiento, desde esa gestación, en todo lo que es el transcurso de nuestras vidas hasta el día de hoy. Entonces, si pudiéramos acceder a información relacionada con la gestación, sería súper interesante porque podríamos reconocer de dónde nace esta angustia, de dónde nace este rechazo, de dónde nace esta sensación de abandono que puede aparecer, por ejemplo, cuando mamá descubre que está embarazada recién a los 4 o 5 meses. Entonces, por 4 o 5 meses estuve siendo ignorado, ¿no? Entonces, realizar esta gestación nos da información súper nutritiva, así que les sugiero que así lo hagan. Una consigna que te comparto que podés realizar para empezar a sanar este vínculo con mamá es escribir a mano aquello relacionado con cada uno de estos puntos vistos en el video para poder descubrir qué hay en tu mente en relación a estos puntos y poder tener más claridad con respecto a qué puntos tenés que sanar en particular en tu interior e incluir en este escrito, podemos sumar una carta a mamá, pero sí es importante que más allá de lo que sumemos esté incluido el gracias. Si ahora estás pensando, bueno, pero no tengo nada que agradecerle, te invito a que sí te quedes sentado con la hoja, con la lapicera y te quedes pensando en el gracias. Escribí la palabra gracias y déjate ver, date tiempo para ver qué surge a partir de ese gracias, que como mínimo seguramente tenemos para agradecerle la vida. Otra cosa que sugiero es poder realizar el Ho'oponopono, que tienen en este canal un video, les dejo el link en la descripción, para que lo puedan ir haciendo a lo largo de cada día y van a ir viendo cómo esto transforma el vínculo desde el interior de ustedes con mamá. Y tienen también, que se los dejo en el link, se los dejo en la descripción,
una terapia, una meditación para ir al pasado, a las memorias del pasado, que la puedan realizar justamente con memorias que incluyan particularmente a mamá. Y esto se puede repetir las veces que sea necesario, porque muchas veces necesitamos ir una y otra vez a una misma memoria para poder sanarla. Entonces les dejo todo disponible en la descripción para que puedan avanzar en la sanación de este vínculo tan importante que es el vínculo con mamá. Espero que les sirva toda esta información, que la tengan en cuenta para su propio proceso y para que puedan empezar a sanar esta relación con mamá. Los veo en el próximo video. Cualquier duda que tengan me la pueden dejar por escrito y la resolvemos más adelante. Les mando un beso.